fundamentalmente los accionistas, los familiares, no han nacido, para que lo entendamos todos, no han nacido bajo el mismo techo, ¿no? Otra cosa importante en las empresas de primos es la dispersión, es decir, no es lo mismo 4 hermanos y 16 primos, eso es lógico, son números fáciles de entender. Y en el ámbito de la empresa, si siguiéramos el modelo de los 3 círculos, en el ámbito de la empresa, ahí fundamentalmente es el tamaño el que te da y la profesionalización de la compañía la que te da la posibilidad de tener el mayor índice de supervivencia o no. Las tipologías de las empresas de primos, digamos que podemos clasificarlas de 2 formas. Una son aquellas que son verdaderamente de tercera generación, es decir, que existió un abuelo que fundó la compañía. Un abuelo la fundó, digamos, sus hijos la siguieron y los primos han recibido el testimonio de la continuidad. Este es el modelo, digamos, clásico. Pero ciertamente nos encontramos que hay muchas empresas familiares donde la fundaron los hermanos y los que prosiguen son los primos. En realidad sería una segunda generación de empresa, pero una tercera generación de familia, con lo cual se produce una situación realmente atípica. Mientras en el primer caso la problemática es digamos, una problemática ciertamente tipificada, en las de hermanos a primos, las cosas que más afectan son distintas. Es decir, las situaciones que más complican la realidad, la situación diaria, son distintas que en el modelo de empresas, digamos, de abuelo, padres y nietos, ¿no? Características, diferencias importantes. Por ejemplo, lo que suele ocurrir en las que son empresas de abuelo, hijos y nietos, son empresas tercera generación de familia y tercera generación de empresa, el problema fundamental viene determinado por las cosas que los hermanos, los hijos, no han sabido solucionar y que normalmente heredan los primos. Es decir, muchos conflictos nos determinan la conducta por lo que los hermanos en su día no solucionaron porque su padre o el abuelo no solucionó. En lo que son tipologías de empresas de hermanos donde los hermanos fundaron la compañía y sus hijos son los que lo reciben, es totalmente diferente. Es decir, existe un modelo mucho más profesionalizado en que en las empresas de tercera generación de familia y tercera generación de empresa. En las empresas familiares donde existe tercera generación de familia y segunda generación de empresa, nos encontramos que quienes realmente suceden a los hermanos son personas o son miembros de la familia con mayor grado de profesionalización. Dependiendo, tú puedes encontrar casos de empresas familiares con un nombre y una pertenencia social muy importante, y en esto hay en el mercado nombres emblemáticos, donde los accionistas son muchísimos y donde tienen un porcentaje pequeñísimo, del 0,5%, pero no se vende la compañía, no se venden sus acciones. ¿Por qué? Porque el sentido de pertenencia es muy propio. Y aunque la compañía no sea muy grande, el tener esto para ellos les supone muchas más cosas, en el sentido de lo que llamamos el sentido de pertenencia social, ¿no? En cambio, cuando estamos hablando de muchos primos y una empresa, digamos, que no es capaz de soportar esa atomización de accionistas, lo que es obvio es que en la mayoría de los casos lo que se produce es una salida ordenada de una parte. La mayoría de los casos no ocurre, ¿no? Pero intentamos que haya una salida ordenada de los accionistas. Nosotros consideramos que hay 3 retos fundamentales que tienen estas familias. Por tanto, tenemos reto 1, que es visión común, retos objetivos financieros y objetivos de la familia respecto al entorno, es decir, la familia respecto a sí misma, la familia respecto a la empresa y la familia respecto a su patrimonio común, cómo interactúan. Establecido ese reto, con estos 2 indicadores, el tercer reto, ¿cuál sería? Bien, procedimientos, ¿no? O sea, muy bien, la gente hace protocolos familiares y establece normas. Establece normas y más normas y más normas. Lo guardan en un cajón y se acabó el problema. El problema está en que cuando lo guardan en el cajón ya no se cultiva, no se presta atención a ese protocolo. No hay indicadores que valoren eso. Mientras en una empresa de hermanos lo ideal es la complementariedad de los hermanos, en una empresa de primos tengo mis dudas de que eso sea lo mejor. Creo que, bueno, la experiencia me demuestra que es mejor
un liderazgo único en una empresa de primos. A más ramas, más dispersión del control, lógicamente. Si en 5 ramas, por ejemplo, exige que 3 ramas se pongan de acuerdo para controlar la mayoría. Esto, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a algo tan simple como pensar que reduciendo ramas podemos tener más facilidad de gestión de la compañía. Pues yo tengo mis dudas, porque si hay 5 ramas, obligas a que todos tengan más necesidad de consensuar. Si hay menos ramas, yo entiendo que los riesgos de no consenso son mucho mayores, ¿no? Por lo tanto, hay más rama, menos control, pero sí diría que más consenso, más posibilidades de consenso. Recomendamos que exista representatividad. Es decir, que el Consejo de Familia, dependiendo del número de ellos, si son superiores a 15 miembros entre todos los primos, recomendamos que se reduzca el Consejo de Familia a un número no superior a 10, ¿de acuerdo? Que haya proporcionalidad por rama, no por miembros de cada rama. Que los miembros de la familia que estén en el Consejo de Administración tengan 2 reglas básicas. Uno es la representación en función del poder que tiene esa rama en el número de acciones, y otra cosa que para mí no admite discusión, que es que los miembros que estén de la familia en el Consejo de Administración sea gente capaz, sea gente preparada, y que de hecho sea gente que se vea obligada constantemente a estar mejorando su capacidad para estar al frente de esa empresa de primos. Una empresa de primos que no tenga como vocación recibir dividendos, realmente creo que es una empresa de primos que está en fase de extinción. La historia te dice los valores que tú tienes. La historia te da, en el fondo, lo que quieres conseguir conjuntamente.